Buenas noches. El Gobierno ha elaborado unos presupuestos, los previos a las elecciones, que incluyen mejoras para los pensionistas, funcionarios y parados. Sin duda, colectivos que deben ser atendidos para que afronten en mejores condiciones la crisis en la que nos encontramos con unos precios disparados. ¿Y qué pasa con los jóvenes que necesitan empleo, que se lo darán las empresas pequeñas y medianas en su inmensa mayoría, y con la clase media que sostiene el sistema? No basta con las ayudas y mejoras imprescindibles para los grupos desfavorecidos. En España hay más de 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión, sino que al tiempo hay que lograr que estas bolsas no crezcan, sino todo lo contrario, que se reduzcan. Y eso solo será posible haciendo que su clase media sea cada vez más amplia y fuerte y que las empresas tengan liquidez y capacidad para invertir y crear empleo, no estigmatizarlas. La mejor labor social es crear puestos de trabajo. Por eso acierta el presidente de Castilla-La Mancha, García Paje, cuando hace autocrítica al decir que alentar las divisiones es un error de bulto. Bienvenidos al debate. Hoy comienza la 11ª temporada. Bienvenidos, es un placer estar de nuevo con todos ustedes y contar con los tertulianos que hoy nos acompañan para analizar esas cuestiones que ya apuntaba y algunas otras. En efecto, son ya 11 temporadas las que comienzan en este momento, aportando puntos de vista distintos, análisis en profundidad y cualificado sobre asuntos que están encima de la mesa, que son de actualidad y que nos interesan a todos nosotros. Vamos a hablar de los presupuestos, pero no crean que mucho, pero sobre todo vamos a hablar de impuestos, qué pasa con un memorándum de anuncios que se están haciendo sobre modificaciones y cambios en los impuestos, nos van a afectar y en qué medida, y también de la energía, qué ocurre, por qué suben tanto los precios, por ejemplo, de la luz. Vamos a hablar y analizar todo ello con varios invitados que van a entrar con grabaciones por medio de streaming por internet, pero también con nuestros tertulianos, que son Ramón Madrid, que es el decano del Colegio de Economistas de la región de Murcia. Ramón, es un placer contar contigo. Siempre, encantado por contar con nosotros y de compartir mesa. Pablo Blesa, que es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Católica. Pablo, encantado. Buenas noches a los oyentes y a ti, Antonio, felicidades por esta 11ª temporada. Ojalá que sea tan exitosa como las anteriores y a tu servicio estaremos para lo que precises. Muchas gracias por ese hueco y muchísimas gracias al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Jaime Sánchez Vizcaíno, que además es experto en Derecho Mercantil y Empresa Familiar, y de eso tiene mucho que ver todo lo que vamos a hablar. Don Jaime, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, y también te traslado mi enhorabuena por estos 11 años que estamos en la tertulia, y sobre todo te agradezco que me hayas invitado a participar con mi buen amigo Pablo y este gran economista que es don Ramón Madrid. Bueno, pero podéis discrepar, no hay ningún problema. No te quepa la menor duda, no hay ningún problema, para nada, en absoluto. Bien, se han anunciado brevemente un punto de vista sobre los presupuestos, se han anunciado una serie de medidas, se recogen, se han lanzado a la opinión pública y hay opiniones para todos los gustos. Ahora falta que, bueno, hay quien le gusta más, quien le gusta menos, y en cualquier caso también falta que se ejecuten, ya veremos a ver, y hasta qué punto los vaivenes que puedan ocurrir durante el año permitan que eso sea así. De hecho, el Banco de España ya ha salido a contradecir al Gobierno, y ese crecimiento para 2023, que el Gobierno lo plantea en el 2,1, dice que no, que va a ser de 1,4, con lo cual el cumplimiento va a ser difícil. Un pronóstico, Ramón, sobre lo que va a ocurrir con estos presupuestos y una opinión sobre lo que ponen encima de la mesa. A ver, si me permite, don Antonio, pronósticos ninguno, opiniones las que quiera, porque es difícil, pues estamos en una situación donde hay muchísima incertidumbre, donde hay, como decíamos antiguamente, hace 3 años o 4, los nubarrones, ¿no? Los cines negros que decíamos. La situación es complicada, muy complicada. Hay muchos factores que llamamos exógenos, ¿no? Que no dependen de nosotros, con lo cual es difícil. Lo que es cierto es que son unos presupuestos que son más expansivos o mayores que en otras ocasiones y en situaciones que consideramos
de mucha incertidumbre, con lo cual pues nos genera muchísima más duda de su cumplimiento. De hecho, hay muchos periódicos Pero hasta ahí muchos periódicos, Ramón, han señalado, y da igual la línea editorial, que son unos presupuestos que disparan el gasto social en una situación de enorme inflación, como si fuera incompatible una cosa con la otra, pero que ¿se pueden casar las dos cosas? A ver, se puede casar todo lo que uno quiera, porque dicen por ahí que el papel lo soporta todo, ¿no? Pero lo que es cierto es que en una época inflacionaria pues hay que ser prudente, porque el poder adquisitivo va mermando, lógicamente, por pura inflación. También es cierto que todos esperamos, o así deseamos, no la bola de cristal, pero sí deseamos que en julio del 2023, junio-julio del 2023, esto cambie. La racha cambie porque la inflación, lógicamente, puede subir por mor de las materias primas, como ha subido en general, además del conflicto bélico y otras cosas, pero hay un momento en que llega a un tope. Es decir, si la materia prima está en 0 y llega a 100, cuando llegue a 100 no va a subir más, no se le espera subida más, entonces la inflación puede ser 0. Entonces la inflación, yo lo que le diría a los que nos escuchan, los que nos ven, que la inflación no la vean por el efecto interanual, sino que empiecen a verla porque cojan la inflación mensual y la multipliquen por 12 y seguramente tendrán una inflación, o la inflación subyacente, esas cosas que decimos los economistas que suenan así un poco a chino, pero que al final seguramente será mucho mejor que la inflación real. Es decir, ahora mismo que tenemos una inflación del 9 y pico, del 10%, pues sí es cierto, interanualmente, estadísticamente es cierto, pero eso afecta así, no. ¿Y va a afectar así en septiembre o en julio de 2023? Yo espero que no. Los análisis que dan ahora mismo no son eso. Es cierto que los presupuestos son expansivos y que un presupuesto expansivo en un momento de esto, pues con la ortodoxia económica no la cumple. También es cierto que estamos en un periodo electoral, entonces habría que buscar por qué se hace este presupuesto. Quizá no sea tanto por la ortodoxia económica, sino por el periodo electoral, pero yo ahí no me atrevo a opinar, es una opinión, o lo dejo estar ahí, ¿no? Hay mucho de ortodoxia electoral. Vamos a ver, estos son unos presupuestos que en primer lugar empiezan a rodar y a pasar por el trasiego del Congreso, donde tendrán que recabar los apoyos necesarios para ser aprobados. No olvidemos que se está como celebrando que simplemente el Gobierno se ha puesto de acuerdo consigo mismo, cosa que parece un éxito en sí mismo, teniendo en cuenta que en este Gobierno forma parte de su genética, filosofía, está inoculado de la discordia. La discordia forma parte de la manera de hacer política, en particular de Podemos y de ese conglomerado que es Podemos con el Partido Socialista. Yo quisiera hacer un apunte ahí, perdona, porque Podemos precisamente ha salido a decir a la opinión pública que está indignado con que no se recogen sus medidas, sus propuestas sobre vivienda, y está indignado con que el gasto en defensa va a aumentar un 25%, y seguramente por esa indignación los han pactado, los van a votar a favor y van a seguir en el Gobierno para que se ejecuten. Sí. O sea, que es que la hipocresía es absoluta, ¿no? Tú lo has dicho, por una parte están muy indignados de que parece que no se enteraron durante la negociación que se incrementaba un 25% el presupuesto de defensa, que son 4.300 millones. Al final, el presupuesto de defensa de España es un raquítico 12.000 millones. Rusia gasta 80.000, Francia gasta 60.000. Ciertamente no queremos parecernos una potencia militar, no lo necesitamos, pero tenemos un presupuesto de defensa minúsculo. Luego, la ley de la vivienda, ahí hay un elemento de venganza en retrospectiva o en diferido, como se hizo célebre. ¿Por qué? Porque en los presupuestos anteriores el PSOE presentó la ley de vivienda que pactó con Podemos y luego Podemos la desacreditó. O sea, la presentaron después de pactarla y el propio Podemos la desacreditó. Esta vez que ha dicho la ministra Montero, presentamos y registramos esta ley de la vivienda, era una muy buena ley, pues ahora lo siento. Y luego tenemos el otro eje, el otro punto de discordia, que es la ley Mordaza, famosa ley Mordaza, de 2015, en que la policía se le atribuía una serie de competencias para cosas muy básicas, como por ejemplo que un edificio público que tiene unas funciones determinadas pudiese seguir operando y que una turba, como pasó en Cataluña, está hecha en ese contexto catalán, no amedrentase el buen funcionamiento de una institución pública. Estos presupuestos para mí tienen, digamos, dos razones. La primera es las elecciones, o sea, su expansividad se explica por las elecciones y se explica, en segundo lugar, por la recesión. Por eso son tan tremendamente sociales. Y tú decías antes, ¿cómo casas inflación con un presupuesto expansivo de casi 500.000 millones? Pues lo casas porque, debido a la inflación, como dice Feijóo una y otra vez, el Gobierno recauda mucho más. O sea, hasta agosto
el Gobierno ha recaudado 30.000 millones más de lo que esperaba. En segundo lugar, Casa, porque tenemos los fondos europeos, que también es importante. Y luego, aunque el crecimiento, tú lo has dicho muy bien, se esperaba al principio en 2,7, luego en 2,1, y ayer el Banco de España, y bueno, no solo el Banco de España, el Banco Mundial también, lo redujo a 1,4, pues lógicamente aún se apoyaba en un cierto crecimiento, pero en realidad en lo que se funda es en un decrecimiento, en la recesión. Y para que las clases más bajas o las clases menos pudientes no sufran tanto, se estigmatiza a los ricos, hay que sacar, hay que redistribuir lo que los ricos están, digamos, beneficiándose en exceso por la crisis, y hay que redistribuirlo entre los menos pudientes. Que ahora ya veremos a ver hasta qué punto eso es así. Jaime, a los ciudadanos, hombre, los presupuestos es la ley más importante a lo largo del año que se aprueba, pero bueno, más de uno puede pensar, bueno, ya veremos a ver qué ocurre y tal. ¿Lo dejamos pasar o realmente hay que fijarse porque nos puede afectar las medidas que vaya y nos va a afectar de una u otra Hombre, los presupuestos generales del Estado a las empresas medianas, afecta normales, al mundo empresarial y afecta a cualquier ciudadano que vive en el Reino de España. El tema es, como habían dicho mis queridos compañeros de tertulia, que es un presupuesto absolutamente electoralista. Ya partimos de la base de que, como tú también has apuntado, estaba previsto ese presupuesto a un crecimiento del 2,1, el Banco de España dice que no, el Banco Central dice que no, por tanto quiere decir que esto va a suponer que no va a poder atender el servicio de la deuda. España es un país fuertemente endeudado, tenemos una deuda pública muy importante, con lo cual quiere decir que con esos presupuestos, entendiendo que no va a cumplir las previsiones de crecimiento, no va a poder atender la deuda pública. Respecto al tema, que yo daría un mensaje a la clase media española, y murciana especialmente, porque eso estamos en Murcia, es que evidentemente estos presupuestos no están hechos pensando en la clase media, que somos la mayoría de los españoles. Está hecho pensando con un carácter estrictamente electoral a las clases con menos recursos económicos, y como ha dicho muy bien el profesor Blesa, el problema fundamental está hecho pensando en el impuesto de los ricos, que no hay tantos ricos en España, hay 23.000 euros ricos nada más. Con lo cual parece ser que estamos haciendo unos presupuestos de cara a la galería, de cara a un proceso electoral donde queremos beneficiar a nuestra masa electoral, tanto de PSOE como Podemos, descuidando a lo que es la inmensa mayoría del pueblo español, que somos la clase media, ¿no? No beneficia a nadie. Te voy a dar 3 datos. El primero de ellos es que baja el tipo impositivo de IRPF entre una renta de 18 a 21.000 euros. Solo va a afectar a esas personas, no al resto de la clase media que tiene unos salarios mayores. Luego, por otro lado, hacen una política de, bueno, pues vamos a las pequeñas y medianas empresas que facturan menos de 1 millón de euros, le bajamos dos puntos básicos del tipo impositivo, del 25 al 23. Eso, realmente, que es puro escaparate, no ayuda ni al mundo empresarial, ni ayuda a las pequeñas empresas, ni ayuda tampoco a las clases medias, que somos las más afectadas. La clase media, por supuesto, que tiene menos recursos económicos, está muy afectada, pero la clase media también está muy afectada porque todas las medidas de política económica que adopta el gobierno no les beneficia en absoluto. Pues hablando de impuestos, Jaime, si te parece, vamos a escuchar a Luis del Amo. Ramón nos echó una mano en este sentido. Luis del Amo es el secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas de España. Y él nos va a permitir acercarnos un poquitín más a esas modificaciones y ese mare magnum, sobre todo de información que se está produciendo. Buenas noches, Luis. Es un placer que nos atiendas, que hayas un huequecito para echarnos una mano, que entendamos mejor qué hay detrás de tanto anuncio que se está produciendo respecto de la modificación de impuestos. Pero de entrada una cuestión. Todos más o menos tenemos una idea de a dónde van nuestros dineros, los que se recaudan con nuestros impuestos. Pero ¿por qué ahora todas estas reformas es, en teoría, para recaudar más? ¿Por qué necesita la Administración recaudar más? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, no sé de qué administración hablamos. Si hablamos de los presupuestos generales del Estado, pues la Administración Central, bueno, ayer hubo una rueda de prensa y decía, en fin, los responsables del Gobierno para qué lo necesitaban. Bueno, en teoría el 50% se va en pensiones, sueldos de funcionarios y pago de nuestra deuda pública, y el resto, bueno, pues es mucho de, bueno, pues los gastos que tenemos en los presupuestos generales del Estado, pues el gasto social, transferencias a las comunidades autónomas, bueno, y los gastos ministeriales que tenemos.
Hablabas de qué administración, y la verdad es que eso es interesante porque da la impresión de que los ayuntamientos están haciendo anuncios de que congelan los impuestos, de que no los quieren subir. Las comunidades autónomas también, incluso independientemente del signo político, están diciendo que no se congelan, que se rebajan y tal, mientras que el Estado lo que está diciendo es que necesita recaudar más. Yo no sé si esto es debido a cuestiones, digamos, ideológicas, económicas, de cercanía con el ciudadano, porque una administración está más cercana, la otra más alejada. ¿A qué se debe todo esto, bajo el punto de vista? Hombre, lo de las elecciones, yo creo que la rebaja de impuestos puede estar relacionada con las elecciones. La subida de impuestos entiendo que no, porque supongo que el electorado puede comprender por qué se suben los impuestos, pero a nadie le gusta pagar más impuestos, ¿no? ¿Por qué las distintas administraciones actúan de manera diferente? Bueno, pues en fin, habría que preguntárselo a ellas, pero yo creo que cuando una administración baja impuestos, pues tiene que ser o porque piensa que con lo que va a recaudar va a poder atender los gastos, que en el caso, por ejemplo, de las comunidades autónomas son, como sabemos, importantísimos, porque educación, dependencia y sanidad pues nos importan a todos y además suponen un gasto tremendo, ¿no? Supongo que bajando los impuestos un poco, como lo están bajando en algunos sitios, pues sí, pueden seguir atendiendo, teniendo en cuenta que tienen transferencias del Estado y en fin, ellos echarán sus cuentas, claro, y la administración del Estado, pues ahí tenemos en los presupuestos donde va el dinero, se ha aumentado el gasto, dicen que va a aumentar el gasto pues en temas sociales, por ejemplo, en armamento, en defensa, en fin, eso está en los presupuestos que los hemos conocido ayer, ¿vale? Unos impuestos que, según se ha dicho por parte del Estado, del Gobierno, es para conseguir una mayor justicia social, las reformas que se vayan a producir y eficiencia económica. Yo no sé si bajo su punto de vista se pueden conseguir dos objetivos. Uno, en efecto, es el de la justicia social, esas modificaciones que se están planteando, pero también la creación de empleo fundamental. ¿Ayudan, no ayudan? Esos dos grandes objetivos, ¿cómo que pueden quedar con estas reformas que se anuncian? Bueno, yo creo que las medidas que se anuncian en general en el empleo no creo que tengan demasiada incidencia, en principio, por lo menos directa. Lo único que se me ocurre que podría tener una incidencia un poco más directa sería estas rebajas que se hace a las rentas, por debajo de 21.000 euros, pero son unas rebajas que son pequeñas. Pero sí podrían, de alguna manera, al dejar un poco más de renta disponible a ese tipo de trabajadores, pues disminuir un poco el coste del trabajo y que eso tuviera alguna incidencia en el empleo. Se me ocurre que poco puede ser. Y luego lo demás, pues la subida del impuesto sobre el patrimonio, la riqueza, o como lo llamemos, independientemente de que esto comparativamente con otros países o no sé qué, en realidad los patrimonios empresariales no están sometidos a esta tributación. Luego, en el plano del empleo y tal, no creo que tenga muchísima incidencia y no sé qué incidencia puede tener en la banca o en las energéticas, la verdad. Precisamente lo que se anuncian es que se van a gravar o se van a incrementar los impuestos en la banca, las energéticas, las grandes fortunas y que se plantea una reducción en las rentas más bajas. Pero, ¿cómo queda en la clase media? Esa gran sostén de la economía en general, de todas las economías, ¿no? De la española también. ¿Cómo quedan ahí? ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que si, convenimos que al hablar de clase media podemos estar entre unos ingresos brutos entre, 21.000, 30.000 y 60.000 euros, por ejemplo, pues no se ven afectadas, porque este impuesto a las grandes fortunas no les afecta, las modificaciones de renta no les afecta, quizá puedes venir un poco perjudicadas por no deflactar la tarifa y que paguen a un tipo en el IRPF un poquito más elevado proporcionalmente del que venían pagando, ¿no? Pues si alguien de clase media, vamos a pensar, que ganara 30.000 euros y le han subido, su sueldo un 3 o un 4%, pues a lo mejor proporcionalmente, por decir algo, se estaba pagando un tipo medio del 22, pues que ahora pague del 23 o del 22 y pico. Bueno, pues
en esa medida se verá perjudicado, claro. Bueno, vamos a ver, especialmente en las clases medias, cómo nos afecta al bolsillo en las próximas fechas en función de las decisiones que se vayan tomando, que se vayan materializando. Muchísimas gracias, Luis del Amo, por atendernos, por echarnos una mano. Muy bien, gracias a ustedes por contar con nosotros. Gracias y buenas noches. Ramón, una reflexión, la que se te ocurra, y una pregunta que ya te lanzo. Estamos hablando mucho de la fiscalidad, de recaudar, y el control y la eficiencia en la gestión, ¿dónde queda? No sé qué te parece lo que nos ha dicho el experto del Colegio de Economistas de España. A ver, una reflexión. Comparto con Luis prácticamente todo lo que ha dicho. Creo que entramos en una guerra de recaudación que al final supone muy poquito, muy poquito. La verdad es que, bueno, que estamos en el estado que nos hemos dado todos en llevar y tenemos que competir, ¿no?, los unos con los otros, no solo en el estado autonómico, sino inclusive en Europa, ¿no? Irlanda bajó los tipos impositivos del impuesto de sociedad antes que nadie y eso le condujo a que hubo empresas que se trasladaron allí. Bien, pues está. Y si os tuviera que decir algo, hombre, que me parece erróneo que no se deflacten las tarifas cuando realmente el único que no va a verse modificado es la clase media, y es normalmente en España, como en Italia, en Francia, en Alemania, quien paga la mayoría, el gran porcentaje de los impuestos y el que más contribuye. Entonces lo normal es que, aunque sea poquito, se le deflacten por lo menos por aquello de tener la sensibilidad hacia quien aporta, tenerlo bien. El hecho de patrimonio, estoy con él. Es decir, el impuesto del patrimonio es un impuesto que en Europa, en la Europa de los 27 actual, si no recuerdo mal, solo lo mantienen 2 países. Hoy oía unas tertulias esta mañana yendo en el coche que decían que, claro, es que los impuestos sobre el capital y los rendimientos del capital mobiliario, pero lo que hay que pensar es que el que está pagando impuestos de rendimiento del capital mobiliario ha pagado antes impuestos sobre la renta. Es decir, cuando yo ahorro, si estoy pagando mi impuesto sobre el ahorro, ya he pagado mi impuesto que han generado la renta. Entonces, si yo ya he pagado por mi renta, no tiene mucho sentido que me vuelvan a gravar, porque si no entraríamos en la dinámica, y no quiero ser disruptivo, como se dice ahora, de que quien ahorra está grabado y quien se lo gasta en chucherías, y lo dejo ahí, no está grabado. Pues claro, si a mí yo genero renta todos los años y lo ahorro, me graban por la renta, a mí y a ti, exactamente igual. Pero si tú lo ahorras, te van a grabar, y si yo me lo gasto, a mí no tributo. Entonces, ¿estamos siendo justos? Pues yo creo que no. Hay otro impuesto, pero bueno, el de ese de patrimonio y de las riquezas. Jaime, ¿tú crees que va a terminar en el Constitucional? Porque sabemos que, bueno, están transferidas las competencias, las comunidades autónomas no pueden quitarlo, lo que sí pueden es hacer una deducción muy importante y dejarlo en una mínima expresión. Hay comunidades del Partido Popular que han dicho que lo reducen, algunas del Partido Socialista también pueden entrar en esa dinámica, y el Gobierno lo que ha dicho es, bueno, pues saco uno a las fortunas, a los grandes patrimonios, y entonces, básicamente en esas comunidades, pero claro, ahí o eso es una una recentralización de impuestos, o terminamos en el Constitucional, ¿cómo lo ves? Le denominan impuestos de solidaridad a las grandes fortunas. Sí. Y parece ser que grandes fortunas, ¿cuántas hay en España, no? En España hay 22.935 personas que van a cumplir la base imponible de ese impuesto. Luego hablaremos de la inconstitucionalidad, que ya te adelanto que es absolutamente inconstitucional. Lo dicen todos los expertos y yo lo asumo así. Y entonces, aparte de que afecta a gente que tenga un patrimonio superior a 3 millones de euros. Se excluye de ahí la vivienda habitual. Si el valor de la vivienda habitual son 300.000 euros de valor, no sabemos si el valor catastral o del nuevo catastrazo, no lo especifica la norma o el texto. Y luego, por otro lado, tampoco va a afectar, menos mal, a las empresas familiares, al patrimonio de las empresas familiares, menos mal. Bien, y solamente va dirigida a cuatro autonomías. Aquellas que no han bajado el impuesto de patrimonio. Me estoy refiriendo concretamente a Galicia, a Madrid, a Andalucía y a nuestra región. Con lo cual, yo, más que entender que es un patrimonio de solidaridad, entiendo que es un impuesto puesto a disposición de la maquinaria electoral del Gobierno actual de cara a llamar la atención a aquellas comunidades autónomas que han reducido o excluido completamente el impuesto del patrimonio, que el impuesto del patrimonio, como ya ha dicho don Ramón Madrid, es un impuesto absolutamente confiscatorio. No olvidemos que hay un recurso de inconstitucionalidad presentado hace ya años por parte del Grupo Parlamentario Popular y que todavía el Tribunal Constitucional no ha resuelto. Pero el efecto que va a tener este tipo de, que al final son
4 minucias de dinero, pero tiene una bomba desde el punto de vista del marketing político, de decir, bueno, vamos a sacar el dinero a los ricos, etcétera, etcétera, eso va a tener un efecto negativo en 2 aspectos. Primero, esas grandes fortunas se van a trasladar su residencia fiscal fuera de España, concretamente a los países que van a tener un mejor tipo impositivo que tienen en nuestro país. Yo hablo, por ejemplo, de Portugal, Italia, Suiza o Grecia. Y segundo, las grandes fortunas que vienen a invertir, que hay una gran capacidad ahora mismo y hay de verdad un mercado de inversión inmobiliaria y no mobiliaria, incluso empresarial, que son los grandes grupos empresariales que quieren invertir en España, extranjeros me estoy refiriendo, eso lo que va a hacer va a ser deslocalizar ese tipo de inversiones y transferirlas a otros países que tengan un mejor tipo impositivo. Por tanto, es un impuesto simplemente de propaganda política. A efectos económicos no va a significar absolutamente nada y el efecto negativo que va a tener va a ser, evidentemente, deslocalizar las inversiones y la fuga de inversionistas a otros países que tengan mejor entorno fiscal. Pero, Jaime, estos últimos años, tal vez abocado también por la pandemia y demás, ha crecido el número de las personas, de las familias que están en situación de pobreza y ha crecido la riqueza de los ricos también. Es decir, esa franja de la clase media se ha fracturado más. Que esas mayores riquezas de los ricos iban para compensar, debería ser deseable. Cuantifica cuánto es ese impuesto y cuantifica cuál es el efecto negativo de ese impuesto. Es decir, nosotros lo que tenemos que ver es cuál es el efecto de un tipo impositivo. Si es recaudar para cubrir gastos sociales me parece bien, pero si lo que estamos creando es un impuesto que lo que va a ser precisamente todo lo contrario, y es que grandes empresas multinacionales o no multinacionales, sus inversiones previstas en España de creación de riqueza, recreación de puestos de trabajo, adquisición de nuevas compañías, nuevas inversiones, se trasladen a otros países donde tengan una menor presión fiscal, evidentemente el resultado final es que este impuesto no va a satisfacer las necesidades que tiene nuestro país. Al revés, lo que va a ser una fuga, lo que llama la deslocalización de los inversionistas. Es decir, pensemos que yo tengo que invertir 100 millones de euros y me dicen, mire usted, si va usted a España, el tipo impositivo que le va a tocar es tanto. ¿Y si invierto en Portugal? No, mire, usted está al 14%. Pues ¿dónde uno colocaliza el dinero? Pues en el país que tiene mejor beneficios fiscales. Pablo. Bueno, me gustaría hacer un pequeño alegato en nombre de los jóvenes y en concreto mis alumnos. Un alumno mío ayer en una clase hizo un discurso sobre los presupuestos. Y me llamó la atención el prisma. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos diciendo que estos son unos presupuestos muy sociales. De hecho, 6 de cada 10 euros del presupuesto, 266.000 millones, son gasto social. Pero es que el 70% de ese 60% va a los ancianos, va a los mayores, va a los pensionistas. Yo tengo un padre pensionista, muy bien, le suben su pensión un 8,5%. Otro dato importante, desde luego es una buena noticia, la hucha de las pensiones llevaba 13 años sin recibir un duro. Todo lo contrario, el dinero que viene en la hucha de las pensiones se ha ido sacando del sistema. Bueno, el gobierno va a introducir 3.000 millones en la hucha de las pensiones. Claro, los jóvenes, si miras el presupuesto, en el gasto social especialmente en ese episodio, creo que reciben algo así como 390 millones en becas y no hay mucho más. Entonces, está señalando Jaime muy bien, y también Ramón, cómo aquí se olvida, por un lado, a la clase media, pero es que se olvida un sector muy penalizado, muy castigado, sin empleo, sin posibilidades de ganar más de 1.000 euros, sin posibilidades de independizarse, sin posibilidades de tener hijos, sin posibilidades de entrar a un banco y pedir una hipoteca, que son los jóvenes y que en este presupuesto también apenas aparecen. Y luego están los funcionarios y está el gasto en concreto del Estado, de la estructura del Estado. Ahí tenemos un crecimiento de los salarios de los funcionarios pactado de 2,5, pero que será acumulativo y habrá otro a posteriori, y además se incrementa un 6% el coste de la masa salarial del Estado en funcionarios, en capital humano, porque se está contratando. Es verdad, tenemos unos cuadros que envejecidos en la administración, desde 2008 no ha habido renovación, y es cierto que hay a veces una senectud en los puestos de administración en el Estado, y eso impide que haya, por ejemplo, un cambio a la digitalización, por ejemplo. Bien, pero te olvidas de los jóvenes, aumentas el poder adquisitivo de los funcionarios, contratan más funcionarios, desde luego que un 11% del presupuesto de los 500.000 millones va a los ancianos, y uno se pregunta, bueno, un país que tiene esa estructura y en el que el gasto social, que es, como digo, 6 de cada 10 euros van a los ancianos, que cada vez son más, también es un poco preocupante y creo que llama a una reflexión. Sobre todo, ¿cómo se soluciona? Claro. Que sean atendidos es algo que es deseable. Por supuesto, merece la pena, que ganen más, que cobren más. Por supuesto. Hay pensiones de 800 euros. euros. ¿Cómo lo sostienes en el tiempo? Es buscar la fórmula, Ramón. A ver, yo compartiendo la idea básica,
no comparto las medidas. La idea básica, hay que apoyar a todo el mundo, hay que apoyar a las clases sociales más desfavorecidas, por supuestísimo, pero lo que no podemos pedir es pensiones fabulosas sin cotizaciones fabulosas. Es decir, lo que tenemos que pensar es que la pensión es fruto de la cotización. Es decir, lo que no podemos pedirle a papá Estado siempre, siento hacer de liberal siempre cuando llego aquí, pero es que al final pedimos siempre de todo, y cuando decimos estas cosas, pensemos, estaba señalando y estaba buscando mientras que hablaba, digo, profesor Blesa, en desempleo nos gastamos 21.000 millones, en fomento del empleo 8.000. ¿Sabéis lo que nos gastamos en pensiones en el presupuesto del 2023? 190.000 millones. Es decir, gastémonos en empleo y en favorecer el empleo. Es decir, si no creamos empleo, señores, no creamos nada. Es decir, paliar los efectos siempre es como una buena subvención. Una buena subvención siempre es buena, pero si es coyuntural. Es decir, tengo un impacto en un momento determinado y tengo que ayudar a alguien en ese momento. Pero si alguien lo acostumbra a que tiene que tener una subvención toda la vida, nunca funcionará. Pero las pensiones tienen que ser fruto de las cotizaciones. Yo sé que eso, a ver, políticamente puede ser incorrecto, puede ser o no políticamente correcto, no sé decirlo, pero las políticas de empleo y en favorecer el empleo y no favorecer el desempleo, no los subsidios de desempleo, que también está muy bien, que hay que favorecerlo porque hay que ayudar, pero hay que ayudar más a favorecer el empleo que el subsidio de desempleo. Es decir, hay que favorecer la formación, hay que favorecer el no fracaso escolar, hay que favorecer ciertas cosas y ahí tenemos que aplicarnos. Si aplicamos toda nuestra política al subsidio, y lo digo con todo el cariño del mundo, a los pensionistas, que además me parece lo más respetuoso, que las personas que han estado toda su vida trabajando podamos ayudarles, pero tenemos que ayudarles los que estamos aquí. Pero el papá Estado no puede ayudar a eso. El papá Estado lo que tiene que hacer es crear empleo y crear formación y crear gente que esté dispuesta a, en generaciones venideras y sucesivas, pues crear riqueza. Y con esa riqueza, cuando se crea riqueza, todo se resuelve. Con tipos impositivos bajos se resuelve la recaudación, se resuelve todo, todo. Yo sé que es un discurso que está muy manido, que es un discurso que todo el mundo lo da por hecho, pero es así. Es decir, pensar que el papá Estado puede incrementar presupuestos. Todos queremos pagar, en vez de 100 euros, como ahora se ha establecido, a todas las familias que tengan hijos menores de tal, que antes era solo para cuando trabajaban la pareja, ¿no? Ya se establece todo. Yo no quiero 100 euros, yo quiero 1.000 euros. Y tú seguramente dirías 2.000, ¿y por qué no? Pero las fiestas hay que pagarlas. Hay que pagarlas. Y entonces, si no somos conscientes de ese tema, realmente el estado del bienestar se nos viene abajo. Yo voy a intervenir. Se nos viene abajo el estado del bienestar. Porque la mejor forma de garantizar las pensiones es garantizarse a futuro, no al presupuesto del General del Estado del año 23, donde le subimos un 8,5. Es decir, si he dicho antes que el presupuesto que tenemos es expansivo y que va a ser deficitario, ¿quién le va a garantizar a mi gente? Y yo ya estoy en edad de jubilación, me queda poquito, vamos, podría ya jubilarme, sigo todavía activo, ya me jubilaré, aguantaré lo que pueda, pero ¿quién me va a garantizar a mí mi futura pensión de dentro de 8 años si resulta que lo que estoy es tirando el dinero? Luego hay una cuestión que me ha llamado mucho la atención estos días, que yo veo poco la televisión, nada más que veo Popular Televisión y Canal 13, y me ha llamado la atención una campaña publicitaria que ha salido del Gobierno de la Nación. Aquellos jóvenes que tienen 18 años recién cumplidos, le da una especie de subvención de 400 euros para que vayan al cine, al teatro, a la música, a festivales de música, que compren un ordenador. Y a usted, querido Estado español, donde yo pago mis impuestos, me parece fenomenal la medida que usted fomente eso, la cultura en los jóvenes. Pero ¿por qué no ese dinero, en vez de hacer para que vayan al cine o a un concierto de música, no se lo da para que vayan a hacer unas becas de estudios al extranjero, donde puedan comprar libros de texto, donde puedan tener unos profesores de apoyo para estudiar, aquellos que tengan esa necesidad? Es decir, es una medida absolutamente electoralista que está recogida en los presupuestos generales del Estado. Es decir, por un lado regalamos 400 euros a los jóvenes, que me parece muy bien, pero si es para formación me parecería mucho mejor. Por otro lado, subimos las pensiones un 8,5% a las personas que son pensionistas, y por otro lado tenemos un presupuesto que va a ser deficitario con la Seguridad Social. Vamos a seguir endeudando a este país, y dentro de unos años, ¿quién le va a garantizar a esos que le subimos la pensión de 8,5 o a esos jóvenes que cumplen 18 años que van a tener un nivel de vida y que vamos a poder
asistir a sus necesidades sociales. Hay que casar todo esto con la subida de precios, con la inflación que lo decíamos al principio, que es muy alta y que lo están sufriendo pues todas las personas. Hemos hablado de la clase media, pero las personas más necesitadas, las familias más necesitadas, lo sufren de manera muy grave. El problema es que está creciendo esa bolsa. Nos lo explican desde Cáritas. Nosotros desde Cáritas efectivamente hemos notado ese incremento, ese aumento de demanda. Según el informe FOESA, por ejemplo, las cifras son unas 220.000 personas las que se encuentran en una situación crítica a las que podría afectarle esta circunstancia de incertidumbre. Por una parte está el reparto de alimentos y la cobertura de esas necesidades básicas asociadas a la alimentación, pero luego es cierto pues que las familias cada vez más están requiriendo ayudas tanto para las facturas de los suministros, la luz, el gas. De una situación de riesgo y de exclusión se va a agravar y se agrava esa realidad que ellos ya están padeciendo. Pero además es cierto que estamos notando un incremento en familias que hasta el momento podían pues asumir sus gastos y llevar una vida sin requerir de otras entidades y otras ayudas, y ahora pues una familia normal de clase media pues quizá ya encuentra unas dificultades más agravadas para llegar a fin de mes. Tener un sueldo en condiciones, lo que pasa es que seguimos cuadrando un círculo. Tener un sueldo en condiciones que permite hacer frente a esos gastos y esa subida de precio que parece no tener fin. Si ustedes han cogido, seguro, el recibo de la luz este mes pasado o el anterior, más de uno habrá dicho, ¿y esto? Hemos salido a la calle y esto es lo que opinan. Pues me ha subido unos 70, 80 euros por ahí a 100 y pico. El mismo mes del año pasado, pues como 3 veces más. Lo he notado muchísimo. De hecho, este verano no he podido poner el aire acondicionado. Sin ponerlo estoy pagando 130 o 140 euros. Para nada, para nada. Tengo que ponerlo, por ejemplo, por la tarde, a las 6, las 7 de la tarde, es cuando más se consume. A esa hora es cuando más caro es. Bueno, así ganan más. Yo eso no lo miro porque, a ver, utilizo la electricidad pues cuando la necesito, cuando no, es así. Cuando voy a poner la lavadora, que necesito ponerla, pues no miro la hora que es. Pongo la lavadora y andando para el teatro. Y yo encima que estoy pagando, parece ser una tasa del gas, sin usar el gas. Ni sé por qué me ha tocado a los que hicimos el contrato en abril. Y no sé tampoco si había que pagarlo entre todos, porque no se ha decidido que lo pagaran todos los españoles. Bueno, vamos a conocer esta situación. Jaime, nos han hecho una mano José Cánovas, que es el director de operaciones de Clean Gas Naftram. Por eso del impuesto ese, si no lo tenemos, ¿cuánto pagaríamos? ¿Por qué se está produciendo esa subida? ¿Hasta cuándo va a durar? Aclararnos todo esto, forma parte de la geopolítica también, hablaremos de esa cuestión. Pero hemos ido a un experto en este ámbito, aquí de la región de Murcia, una empresa francamente importante, y nos ha hecho las siguientes aclaraciones. El conflicto de Ucrania no tiene nada que ver con el alza de precios que hemos tenido. Hace un año, o más de un año, ya empezó esta subida de precios, fundamentalmente por el desacoplamiento de la oferta y la demanda por los efectos de la pospandemia. Asia se puso a fabricar, se acabaron los confinamientos y entonces pues bueno, se desacopló la oferta y la demanda, todas las importaciones de gas se dirigían a Asia, en su gran mayoría, y empezó la escalada de precios. A nosotros el gas nos llega por varias fórmulas, principalmente por gasoductos desde Argelia. Teníamos 2 gasoductos donde recibíamos el gas de Argelia. Uno, se acabó el contrato y Argelia, por las tensiones políticas, cortó el suministro, y ahora mismo está activo el de Medgas, que está hasta el año 2030 y tanto. Entonces, es una fuente de entrada de gas, es gas en formato gas, que anteriormente suponía más del 50% del consumo ibérico, tanto España como Portugal. La otra parte nos entra en barco, nos entra en formato licuado, GNL, que entra a la regasificadora y de ahí ya se pasa a gas y se carga en cisternas, como GNL. Inicialmente nuestro mayor suministrador, hace unos años, era Argelia, ¿vale? Eso ha cambiado totalmente.
Con el alza de precios han entrado otros suministradores, pues, un gas que era más caro, el gas de esquisto, y fundamentalmente Estados Unidos ahora mismo es el mayor suministrador de España. Pero bueno, hay muchos suministradores. Lo primero que hay que entender es cómo se elabora el precio de la electricidad. El precio de la electricidad en este mercado marginalista lo marca el precio de la energía del último kilovatio que entra para cuadrar oferta y demanda. Vale, con el año o estos meses de sequía, con poca producción eólica, la producción eléctrica a través de gas ha sido muy importante. Entonces el precio lo ha marcado el último que ha entrado en la generación eléctrica, que ha sido el gas. Entonces, pues bueno, ese tope al gas y esa diferencia con el precio de suministro de ese gas lo pagan los consumidores del mercado eléctrico y por eso nos vienen facturas. Es lógico pensar que es más barato pagar esa diferencia que pagar el 100% de la energía al precio que estuviera el gas. Teniendo en cuenta que nos aproximamos al invierno y evidentemente la demanda sube, lo lógico es pensar que estos precios de gas no van a variar y de hecho deberían de seguir en el mismo nivel que llevan hasta ahora. Casualmente estamos viendo que hay diferencias entre un día y otro de precios de gas de esa diferencia mayor que el precio de gas que teníamos hace un año. Entonces, bueno, el mercado a corto plazo está descontando seguramente unas medidas que va a tomar Europa para reducir ese precio y ahora mismo tenemos un precio inferior al que teníamos hace un par de meses. Entonces, pues a corto plazo el precio del gas va a seguir siendo alto y a medio plazo, pues dependiendo de esas medidas y dependiendo también del conflicto de Ucrania, que sí que evidentemente tiene su repercusión y que fundamentalmente se deje de especular con esta energía. Evidentemente hay muchos factores que pueden hacer reducir esa factura de gas. Lo primero es firmar un contrato con una comercializadora a un precio bueno e interesante. Otra opción es el autoconsumo, teniendo en cuenta que aunque la energía eléctrica es la energía más cara, ¿vale?, para, por ejemplo, pues calentarse, calefacción, pues bueno, buscar otras fórmulas, como puede ser el gas, aun con estos precios tan altos, buscar opciones de autoconsumo, teniendo en cuenta también que se tiene que utilizar esa energía eléctrica en las horas de radiación. Y también que, bueno, dispongas de una vivienda que puedas tener esa instalación fotovoltaica. Jaime, sí, cuéntanos. Energía, electricidad, empresas de la región trabajando para solucionar... Este grupo empresarial, que es el grupo GEA Perona, está trabajando hace muchísimos años en el tema de en dos divisiones. Una de ellas es el transporte de gas licuado natural en aviones cisterna, que suministra en toda España y yo creo que es líder nacional en el transporte. Luego tiene otra división, que es la división de Cringas, que es la que acaba de estar su director general, que es el que nos ha intervenido anteriormente, que es la que se dedica a la comercialización del gas y un tema muy importante, a la construcción de plantas de gas licuado natural, las plantas de GLN. Y en ese aspecto te voy a decir dos cosas que yo creo que debemos dejar hoy sentadas. ¿Por qué Europa tiene necesidad del gas? Nos preguntaremos. ¿Por qué tiene esa dependencia tan alta de Rusia? Y ahora el profesor Besa, que es un especialista en Derecho Internacional, nos lo va a decir mucho mejor que yo. Porque resulta que la Unión Europea, los países europeos, no han previsto una política de gasificación. Me explico. Ellos, su conducto de transmisión del gas, de suministro del gas, lo hacen a través de tuberías que vienen desde Rusia. Si tú te das cuenta cuando vas a una empresa, verás que hay una planta de gas licuado natural, de GLN, en las plantas que se llaman plantas satélites, que las suministran camiones cisternas. Y eso es lo que tenemos en España. Tenemos una gran estructura gasística que nos permite almacenar, transportar o bien por vía de la tubería, que llaman los expertos de la materia. En Europa eso no existe. En Europa todo va por tubería, no tienen plantas de gas licuado, con lo cual las empresas alemanas, que su dependencia es por el tubo, cuando se le corta el suministro, va a tener dificultades para poder producir. Y todo esto ha sido porque la política europea ha sido equivocada en este aspecto. Ha sido una política antigas natural. Y te voy a poner un ejemplo. Tan solo hace 6 meses antes de la guerra de Ucrania,
Alemania no autorizó la implantación de 2 plantas de recepción de gas licuado natural. Y además de todo esto, el Banco Europeo de Inversiones dejó de apoyar todas las infraestructuras de gas. Estoy refiriendo a las infraestructuras de plantas satélites. Con lo cual hay una oportunidad de negocio para los españoles, para el Reino de España, para los empresarios españoles. Y esa oportunidad de negocio yo la veo absolutamente clara. Va a haber necesidades en la parte del norte de Europa de suministro de gas, porque no te quepa la menor duda que los rusos, aparte de que simulan que hay ciertas averías que no son ciertas, van a dejar de transportar ese gas. Nosotros tenemos la mayor planta de depósito de gas natural. Pero tenemos una cosa más importante. Tenemos la mejor flota de transportes para transportar en cisternas este gas desde España, y concretamente de Murcia, Almería y Huelva, hacia los países europeos. Pablo, la energía como arma de guerra. Bueno, yo quería contar cómo, porque la inflación, ¿no? La inflación, porque se produce. El mundo, digamos que deja de estar en modo pandemia. Al mismo tiempo, las familias y las empresas, sobre todo las familias, pero también las empresas, habían ahorrado una cantidad ingente de liquidez. No olvidemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, Donald Trump topó, ahora se dice mucho, topó los sueldos de los americanos, de la masa salarial americana, con $600 a la semana. La gente tenía mucho dinero en casa ahorrado que no había gastado en servicios, sobre todo, cine, restaurantes. Entonces la gente empezó a comprar masivamente objetos que venían ¿de dónde? Fundamentalmente de China. Se crearon cuellos de botella ingentes porque no había suficiente producción para abastecer esa demanda. Los precios, evidentemente, subieron mucho. Y luego, claro, lo mismo sucedió con la energía. Un mundo que estaba parado, en todos los sentidos, paralizado, empezó a consumir energía masivamente. Y como vimos ayer, ciertos conglomerados, como la OPEP, decidieron hacer caja, porque llevaban un año, casi 2 años, sin hacer caja. Y en ese sentido, pues decidieron tener una energía cara, como lo decidieron ayer, cuando apostaron por reducir un 2% la producción mundial de barriles de petróleo, es decir, 2 millones de barriles menos cada día. El caso que dice, lo que está diciendo Jaime es interesantísimo. ¿Por qué? Porque no todos los países europeos, no hay una política energética europea. De hecho, se está fraguando ahora. Cada país adoptó su propio mix energético. De hecho, en Francia la energía nuclear está muy asentada. Y es muy curioso que un país no está como Alemania, con esa dependencia, con esa industria tan bulímica de la energía, decidiese, sobre todo a partir de Fukushima 2011, vimos ese maremoto que se produjo en Japón, una central nuclear dañada. Entonces Merkel iban a abrirse 2 o 3 centrales nucleares y las cerró. Y Alemania se ha condenado a sí misma. O sea, la estupidez de Alemania es inconmensurable. O sea, pensemos esto. Alemania es el mayor consumidor de energía, es el mayor mercado europeo, 80 millones y una industria pesada. Entonces, el modelo de desarrollo alemán, también yo creo, avalado por políticos, expolíticos que estaban ganando mucho dinero, por decirlo sencillamente, de los consejos de administración de las empresas rusas energéticas. Por ejemplo, el ex canciller Schroeder es el epígono de esta idea. Es señores que dejaban la Cancillería y se iban al consejo de administración de la empresa rusa. Por ejemplo, Gazprom, en el caso de Schroeder. Entonces, que un país a sí mismo se imponga depender de otro país, en este caso Rusia, con una situación histórica y unas coyunturas geopolíticas siempre conflictivas con ese país, para que además, es importante entenderlo, para Rusia el gas no es nada. O sea, el gas para Rusia es el 2% de sus ingresos energéticos. Entonces, a Rusia cortar el grifo no le importa nada, porque para ellos es dañino, pero no es decisivo. Entonces, tú montas un modelo empresarial, industrial, económico, que se basa en esto. Energía barata, es verdad que era barata, más barata que la que venía de Noruega, o por supuesto la que pudiese devenir de gas licuado. Pero energía barata que viene a través del Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que son los grandes gasoductos. Hemos visto, por cierto, como estaba señalando ahora Jaime, que ha habido una serie de sabotajes que han dejado inservibles, han sido bombardeados. Unos buzos han entrado ahí, unos equipos de sabotaje, posiblemente norteamericanos, porque Norteamérica siempre estuvo en contra. Como ha dicho nuestro director general de la compañía gasística, el mayor proveedor de gas licuado, que vienen esos grandes, es América. Y ellos siempre se negaron y advirtieron a Alemania, y además la advirtieron correctamente. Sí, Biden hizo unas no declaraciones. dependas. Entonces, junto a ese gas barato, energía barata que venía de Rusia, el otro eje del desarrollo alemán era vender mucho a China, vender los Mercedes a China y comprar sandalias. ¿Qué pasa? El mercado chino ahora está parado, no importan tanto producto alemán y luego se les ha cortado el grifo del gas. Por supuesto que se ha tenido un impacto, la incertidumbre y finalmente el cierre del grifo ha hecho subir
subir dramáticamente el precio del gas. El gas era una energía de transición. La Unión Europea sí que estaba en el marco de los acuerdos de París sobre el cambio climático, decidió que lo nuclear era, por Francia, transitorio. Era una energía transitoria, era sucia, no iba a ser una energía verde, lo nuclear, y también el gas era transitoria. Un día el gas sería sustituido por las energías absolutamente limpias. Pero entonces Putin dio el manotazo, el precio del petróleo y del gas subió al cielo y ahora este invierno Alemania tiene miedo de pasar frío. Ramón, hemos hablado de cómo afecta a la familia. Yo creo que, bueno, hemos hablado de las familias más necesitadas. Cáritas nos ha hecho algún apunte al respecto. Ciudadanos de la calle, como podríamos hablar, seguramente la factura muchos de nosotros, pero las empresas de la región de Murcia también se están viendo muy afectadas y además con consecuencias importantes. Yo veía una noticia que me alarmaba bastante, ¿no? Y era que incluso Sabic, una de sus plantas en Cartagena, la había parado un tiempo por el alto precio de la energía. Las metalúrgicas del País Vasco también empezaron ya a parar y demás. Es decir, que las empresas de la región de Murcia, tú que en este tema lógicamente lo controlas bastante, les afecta. Es una parte muy importante de su resultado. Hay muchísimas empresas donde la energía supone un porcentaje altísimo del coste del producto, dígase las porcelánicas. Hace poco tuvimos una empresa conocida, no diré el nombre, pero de un grupo muy famoso, seguramente el grupo más importante de la región, que va a cerrar. Y va a cerrar porque sencillamente le hace inviable los costes, ¿no? Castellón está ahora mismo pasando un momento muy malo, porque la energía en el tema de todo lo que es el grés, lo que es la cerámica, la parte de su coste, un porcentaje altísimo, y no va a poder superarlo hoy en día. Pero yo creo que en general, yo compartiendo lo que decían anteriormente, tanto Jaime como Pablo, creo que el coste de las materias primas ha tenido una subida escandalosa, desconocida. Yo que acumulo mucha juventud, puedo decir que no he conocido ninguna subida de materias primas de ese nivel nunca. Y no conocimos la Yom Kippur, que ya estaba en la facultad, es decir, ya en el Paleolítico ya estaba en la facultad, y subidas de escandalosas. Jaime, y hace poco teníamos una reunión con un empresario y nos decía que tenía algún producto con subidas del 348%. Ojo lo que estamos hablando. Productos con el 70, con el 80, con 200. Estamos hablando de subidas que es muy difícil trasladar al precio final del producto, porque está muy bien que cuando un coste se incrementa, yo lo traslado al precio final del producto y si el consumidor me lo admite, no pasa nada. El problema es hasta qué punto el consumidor final me admite que le traslade ese coste. Si no me lo admite y además la competencia en ese ínterin entra, es difícil. Hay empresas que lo están pasando muy mal, empresas de transporte, porque sabemos que ahora mismo, tanto por la legislación laboral como por el coste de la pura materia prima, de lo que es el combustible y tal, pues lo pasan, es difícil competir en un mercado internacional donde, a ver, no quiero ser pecador, y lo diré así, pero que aquí cada uno hace de su campo un sayo y que estamos todos en la Unión Europea, pero las legislaciones son totalmente dispares y todos trabajamos en el mismo mercado. Decimos que es un mercado único, ¿no? El mercado común que se llamábamos antiguamente, antes de ser la Unión Europea, pero que era lo mismo, la filosofía es la misma, pero no. La legislación laboral es totalmente distinta, la legislación fiscal es totalmente distinta. Entonces lo que no podemos hacer es tener la facilidad de que yo puedo pasar personas, mover, tener movilidad, tanto de trabajo, de mano de obra, como de capitales entre un país y otro, pero tener legislaciones distintas. Entonces, eso no se conjuga. Y tenemos una época en la que la legislación europea, que es profusa y difusa, hay 1000 normas, pero en cambio no centra esa cuestión. Hay países con una legislación totalmente dispersa. Estabais hablando antes de Irlanda con tipos impositivos de impuestos sociales muy distintos a los españoles, estamos hablando de Portugal con tipos impositivos distintos a los españoles y no estamos diciendo nada que nadie no sepa, ¿no? Pero en cambio estamos hablando de la misma Unión Europea, donde las personas se pueden mover, tienen movilidad total, donde las profesiones tienen movilidad total y donde los capitales tienen movilidad total. En cambio estamos hablando de legislaciones distintas. Todo eso hay que conjugarlo. Si ya nos metemos en España, donde cada autonomía además tiene su rango y su marco, pues esto se vuelve muy complejo, de verdad. Para terminar, dos preguntas, que me he reservado, una para Jaime, con su permiso, y otra para Pablo Blesa, pero muy brevemente, Pablo, y sé que te va un programa entero, pero muy brevemente, continuamente hay titulares sobre, sigue habiendo, desgraciadamente, Rusia y Ucrania. ¿Te está sorprendiendo
que Ucrania, al parecer, le esté recuperando terreno del que había perdido al todopoderoso ejército ruso, y eso de que la amenaza permanente de utilización de armas nucleares, si es una amenaza para meter miedo, o puede terminar en realidad. Brevemente, ¿qué te parece? Brevemente, dos cosas. Uno, me está sorprendiendo desde el punto de vista de que hay 40 países, entre ellos Estados Unidos, y no es un país, pero son 27, la Unión Europea, alimentando, dotando, entrenando y obviamente militarizando a Ucrania. Eso por un lado. Segundo, las fuerzas rusas han demostrado no ser tan capaces como se pensaba. Estaba muy bien en Siria, cómo tomaron Crimea fue muy artístico, es decir, sin un tiro. Es verdad que Crimea era en 2014 ya muy rusa. Entonces, por ese lado, no. ¿Qué me preocupa? Que efectivamente todos los presagios negativos sobre las decisiones de Putin se han ido cumpliendo. Por ejemplo, 23 de febrero, un día antes de la invasión, Putin no va a invadir. ¿Cómo va a invadir, hombre? Tiene un socio en Alemania extraordinario que le compra y le paga su gas. Hay una estructura en torno a ese país. Ese país ha crecido económicamente gracias a estos lazos comerciales con Europa. O sea, ¿cómo va a invadir? Eso es una broma, eso es un bluff. Toma, invadió. Entonces ahora las armas atómicas. Putin ha dicho desde el día 1 en que pronunció su discurso de inicio de la guerra que iba a utilizarlas si era necesario. 2. Puso en marcha, abrió los conductos por los que se comunican las órdenes de un ataque nuclear. El otro día, cuando reconoció a estas 4 trozos de Ucrania como propios, volvió a advertir y miró a la cámara y dijo fríamente: esto no es un bluff, esto no es un farol. Porque entonces, además ahora es mi terreno y es para defenderlo. Claro, si no actúes sobre mi terreno. Claro, exactamente. Luego, lo que ha ido perdiendo, Putin ha hecho una cosa curiosa, lo que ha ido perdiendo militarmente lo ha ido ganando políticamente, al menos semánticamente. Yo estoy perdiendo terreno muy rápidamente, se van desplomando mis líneas, tanto arriba como por el sur en Kherson, pero yo políticamente reconozco que esos territorios que no domino, piensa que de los 4 territorios que ha reconocido como territorios rusos, solo uno casi lo domina, que es Luhansk. Los otros están lejos de dominar. Zaporizhia no tiene ni la mitad del territorio que ha reconocido como ruso. En Kherson está perdiendo terreno en esta embestida ahora ucraniana. Luego, entonces, en consecuencia, a mí no me sorprendería que viésemos por segunda vez en la historia humana, porque la primera fue en el 45, Harry Truman ordenando el ataque sobre Hiroshima y Nagasaki, pero esto sería distinto. ¿Por qué? Sería una bomba atómica más pequeña, cierto, serían bombas atómicas tácticas pequeñitas, pero segundo, sí que podría haber una escalada nuclear por parte de otros. Es decir, los americanos, los franceses o los británicos. Seré precisaré más los británicos o los americanos. Ojalá que no se cumpla esa bola que hemos sacado y que no sea realidad. Seguimos con la bola, Jaime. Tribunal Supremo, una pregunta muy breve también, da para otro debate, Tribunal Supremo. ¿Habrá renovación o reforma? ¿O las dos cosas juntas o ninguna de las dos? Yo creo que hay que volver. Se ríe Ramón. Yo creo que hay que volver al espíritu constitucional. Hay que volver al artículo 122.3 de la Constitución, que recordemos que dice que los miembros del Consejo General del Poder Judicial se nombran 12 por los jueces y magistrados, 4 por el Congreso de los Diputados y 4 por el Senado. Y fue a través de una ley orgánica, que os acordáis todos, del año 85, por virtud de cual se produjo el cambio del sentido del texto constitucional del artículo 122. Aquella frase de don Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno de entonces, que seguro se habrá arrepentido de esa frase y de haber promulgado esta ley de ley orgánica, que dijo que no iba a costar, que Montesquieu había muerto. Entonces, a partir de esta reforma de la ley orgánica del año 85, se produce lo que es la intromisión del poder político en el poder judicial, que es lo peor que puede pasar. Vaya espectáculo que se está dando entre unos y otros. El espectáculo que se está dando. Yo también quiero decir una cosa a la gente que me está oyendo. Una cosa es el poder judicial y otra cosa son los jueces y magistrados. Y no porque yo sea abogado y voy a hacer la pelota del colectivo, pero realmente ellos cumplen con su trabajo y son independientes absolutamente. Otra cuestión distinta es qué ocurre en el politiqueo del Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién me nombra a mí y a qué favores debo de pagar? ¿Por qué nombro presidente de la Audiencia Provincial a un señor y no al otro? ¿Qué méritos tiene uno y qué méritos tiene otro? Y lo que se trata fundamentalmente, estas luchas que hay, se trata o de volver al espíritu constitucional del artículo 122 o se trata simple y llanamente de controlar el Tribunal Constitucional. Porque tú sabes que hay 2 vacantes pendientes, ¿no? Tú sabes que hubo una ley orgánica dictada por el gobierno actual hace unos meses que decía que se le prohibía al Consejo General del Poder Judicial nombrar los cargos vacantes. Y sin cambio, ahora, hace un mes, dicta una ley orgánica que, modificando la anterior, dice, pero solo
el resto de cargos, no lo del Tribunal Me Constitucional. parece muy bien toda la argumentación, pero no me has dicho si va a haber reforma o renovación. O las dos cosas o ninguna. Mi ¿Qué crees que va a deseo, pasar? mi deseo o la realidad. No, ¿qué crees que va a pasar? Que no va a haber Tu deseo ya lo reforma, has dicho. que no va a haber reforma, que es la que tiene que haber, Sí. y que va a haber un acuerdo al final, porque ya ha venido el comisario europeo de Justicia y ha puesto a sacar la tarjeta roja. Espero que esa tarjeta y la dimisión del ESME, que será mañana, esto haga reflexionar a los políticos, que dejen que los jueces hagan su trabajo, que lo hacen bien, se pueden equivocar como todo el mundo, pero que dejen que el Poder Judicial, que son esos jueces de primera instancia, de los pueblos, de las provincias, de las ciudades, que son realmente los que administran la justicia, no los que están en el Consejo General del Poder Judicial. Jaime, muchas gracias A ti. por estar aquí. Pablo, un placer. Ramón, encantado de tenerte. Igualmente. Con expectativas, ya que nos están viendo, del baloncesto, con Lucan de baloncesto, que es un buen aficionado. A ver qué hacemos esta temporada y en la Champions, o jugar en Europa es un lujo, ¿eh? Por supuesto que sí. Ahí estaremos siempre. Muchas gracias. Ramón, un placer. Gracias a todos ustedes y el próximo jueves volveremos. Buenas noches.